¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Tengo solamente 4 alumnos. ¿Faltan todavía compañeros suyos? La verdad no sé por qué en la primera hora no tuvimos clase porque la profesora, la ingeniera tuvo inconvenientes con el internet. Ya, entonces, bueno, esperen un minutito más, ¿ya? A ver si se conectan. Hasta eso no se olviden de colocar su nombre completo ahí en el chat. Por cierto, ya nomás nos queda una semana para los documentos. Recuerden, la siguiente semana, el día martes, hay que entregar ya la documentación del proyecto PIG y en honor a la verdad, hasta la fecha ustedes no me han enseñado nada. Nos quedamos nomás en las ideas. Entonces, sí deberían ustedes por lo menos ya tener un buen borrador de la documentación. La verdad ahorita no sé nada porque no tengo teléfono y con el chico de la nocturna que nos está ayudando a hacer la documentación estoy en esa parte perdida porque no puedo contactarme con él. Ya. Eh, sus- y de repente usted deleguele ahorita a alguno de sus compañeros para que mientras usted solucione su tema en su teléfono, el resto siga avanzando. Es que ingeniero, no puedo estar avisándole a mis compañeros porque ahorita solamente a veces nos conectamos 4 a 3 estudiantes en las clases y no le puedo ¿Ya? obligar, compañero, ayúdeme con esta parte de aquí, no le puedo decir porque en Claro que realidad puede ellos están nulos. obligarle. Por eso usted es la presidente y la líder del grupo del proyecto PIS. O sea, sí puede obligarles. Usted simplemente lo pone a sus compañeros y lleva un registro, le solicité tal cosa a tal compañero y usted lleva el registro si cumplió o no cumplió y luego evaluamos por qué razón no cumplió. O sea, sí puede. Porque eh, ahorita ya estaríamos caídos. Porque si usted me dice que estamos un poco perdidos. Usted es la cabeza ahorita, usted quedó como la cabeza. Y si estamos perdidos, faltando una semana para la entrega del proyecto, ¿cómo están los restos? Entonces, sí debería en este caso, como usted tiene limitaciones tecnológicas para poder estar un poco encima de la situación, sería que usted delegue, ¿verdad? Y que otros compañeros tomen la batuta hasta que usted solucione. Ahora, si usted no los puede contactar, sería de utilizar este mismo medio, o sea, ahorita que están conectados algunos de sus compañeros para que ellos le El ayuden. compañero Villamar está ahí, él puede escribir en el grupo y preguntar. Ya, entonces Steven Villamar, que usted ha sido asignado para mover un poco el tema del proyecto PIS, porque recuerden que este proyecto es la nota de todas sus materias, de todas sus materias. ¿Sí? Entonces es un tema. Pero, ingeniero, el chico que va a hacer la página, Jesús, la verdad no sé nada de él, le he escrito por Messenger y no me responde. Entonces no sé cómo él esté evolucionando. Ya, ahorita más importante que la página es la documentación, porque la página puede esperar un par de semanas más. Y si nosotros sabemos cómo van a hacer la página, ya solo es cuestión de ejecutar la página. Pero la documentación está caída. Entonces, no digo que no sea importante la página. Por otro lado, si no tienen noticias de su compañero, si nadie lo puede ubicar, si no da razones de vida, recuerden que ustedes son un curso. Entonces, como curso, tienen más recursos, ¿no? Yo sé que son un curso pequeñito, que son 12 y que últimamente los he visto que
que solamente están como 6 o 7 un poco regulares en clase. La mayoría de ustedes creo que tiene problemas tecnológicos, pero aún que estuvieran operativos 5, con 5 sí se pudiera avanzar algo. No va a quedar algún producto de calidad, pero sí se puede avanzar. Pero si se tiran al abandono, lo que va a ocurrir es que al final, ¿qué nota les van a poner? ¿Sí? O a la final que uno se tire el proyecto al hombro tampoco no sería justo. Entonces, entre todos, ¿verdad? Entre todos y todos cooperando se puede avanzar. Ya la idea la tienen un poquito clara, la hemos tratado aquí, ya solo es cuestión de, ni siquiera de ejecutar, es cuestión de documentar. Entonces, deberían de hoy día ya organizarse. Si ustedes gustan, pueden tomar un tiempo de la clase para organizarse. Porque es preocupante, ¿no? Entonces a mí me van a preguntar que qué pasó y yo la verdad que no voy a saber qué decirles tampoco, porque según yo estábamos avanzando. Bueno, entonces consideren eso allí de organizarse hoy día mismo, de delegar, de la persona que tenga problemas técnicos, lo manifieste. Yo no puedo hacer porque tengo problemas técnicos. Que esto de aquí no se utilice de excusa para la persona que no quiere trabajar, porque todos deben de trabajar de una u otra manera, todos deben de trabajar porque es la nota de todos. Y es Entonces, nota de examen. es la nota de examen. Es muy probable que si ustedes sacan malas notas se van a quedar en todas las materias, porque son 4 puntos que están allí, ¿no? Y de esos 4 puntos, el 60% de las notas es la documentación. Entonces, no, no lo tomen tan a la ligera, o sea, tómenlo un poquito más serio este tema y no se acomoden, no busquen soluciones. Por ejemplo, si tienen alguna limitación o algo, tenemos el grupo de WhatsApp donde podemos estar en contacto y coordinar. Entonces, no se acomoden, no va a ocurrir un milagro de que de repente le van a decir, no, ya saben que ustedes no hicieron el PIS o no les funcionó el PIS, hagan el examen. O no va a ocurrir que hoy nos quedamos toditos, demos una oportunidad para desarrollar el proyecto. ¿Sí? Eso no debería de pasar. Entonces ahorita prácticamente hemos perdido 3 semanas, de lo que yo entiendo, pero algo se podrá hacer, ¿no? Igual el tema, como les digo, no es tan complicado, no es de complicarse. El desarrollo de la página web se puede hacer en las semanas que vienen, en unas 2 semanas, de repente se podría sacar una página web no tan buena como se esperaría, pero se puede. La documentación en una semana, 2 semanas se la puede pulir lo suficiente como para que sea válida. Entonces, no se descuiden. ¿No? Bien, en la última clase estamos viendo la ley de propiedad intelectual, entonces estamos en este artículo número 7 que es bastante largo, que todavía no tenemos, y el artículo número 7 nos estaba indicando los conceptos que nosotros debemos tener en claro para la correcta interpretación de esta ley de propiedad intelectual, ¿no? Entonces nos habíamos quedado en el programa de ordenador, también conocido como software, ¿verdad? Donde indica que estas son todas las secuencias de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente. Directa o indirectamente. Es decir, tanto el programa como de repente algún algoritmo que no se implementa en el programa. En un dispositivo de lectura automatizado, o sea, en este caso el más común es la computadora o cualquier otro aparato con capacidad de información, de procesamiento de información.
Entonces la idea de que es que este programa puede realizar una tarea determinada en ese dispositivo que le interpreta. Y este software es válido, es considerado un programa sin importar su forma de expresión o fijación. Es decir, si usted lo pone en un papel o lo pone en la memoria de la computadora, ambos son considerados programas. No importa cómo lo fija. Si usted lo expresa en lenguaje de alto nivel o lo expresa en pseudocódigo, ambos son considerados programas, ¿no? Entonces, y parte importante de esta definición es que entienden como programa de ordenador también comprende la documentación preparatoria, es decir, planos, etapas, programación y todo lo que esté involucrado con el desarrollo del software, los planes, los diseños, ¿verdad? La documentación técnica, o sea, si ustedes tienen que utilizar una base de datos, la definición de la base de datos y el diccionario de datos son parte del programa y los manuales de uso, donde le indican tanto a nivel técnico como a nivel de usuario de cómo se debe utilizar el programa, eso también comprende parte del programa. Entonces, el programa de ordenador comprende todo el proyecto de desarrollar ese programa. Bien, tenemos la publicación, entonces habla de la producción de ejemplares que se van a poner al alcance del público y esto aquí tiene el consentimiento de su titular, ¿no? Estos ejemplares se supone que tienen que tener una disponibilidad tal que deban de satisfacer las razonables necesidades del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra, ¿no? Entonces, es decir, que si yo la publico, tiene que haber lo suficiente como para satisfacer la demanda. Bien, la radiodifusión es la comunicación al público por una transmisión inalámbrica, o puede incluir los satélites o cualquier tipo de señal. La reproducción consiste en la fijación de una obra en cualquier medio por el cual un procedimiento conocido o por conocerse, ¿verdad? Incluyendo su almacenamiento digital temporal o definitivo o la obtención de copias de toda o de parte de ella. Entonces esto de aquí se puede reproducir, ¿verdad? Y ese es el concepto, ¿no? Entonces, sin importar en qué dispositivo esté fijado. La retransmisión de una señal, ¿verdad? Tiene que ver un poco más con la difusión de signos, sonidos e imágenes que se puedan difundir de manera inalámbrica o a través de un cable fijo o fibra óptica, ¿verdad? Con algún procedimiento conocido o por conocerse, ¿no? Entonces aquí la ley es un poquito abierta porque habla de métodos o procedimientos o tecnologías conocidas y cualquier otra que pueda crearse para el mismo fin. Bien, aquí hablamos también de la titularidad. Entonces, se refiere a la calidad de la persona natural o jurídica titular de los derechos reconocidos por el presente libro, ¿no? Entonces, la titularidad es la persona que tiene los derechos de la obra. Usos honrados se refieren a los usos que no intervienen con la explotación normal de la obra sin causar prejuicios o intereses legítimos del autor. Por ejemplo, aquí nosotros en el instituto, de repente estamos dando un programa de clase, de repente le damos la base de datos, qué sé yo, SQL, y algún docente les está dando a ustedes la base de datos de SQL. Obviamente, la mayoría de los docentes no tenemos el presupuesto o los recursos para comprar una licencia de SQL y poder darles a ustedes la base de datos de SQL. Sin embargo, nuestro propósito no es lucrar con la base de datos, sino más bien darles un conocimiento a ustedes, ¿no? En este caso, no estamos lucrando, a no ser que se entienda de que como yo les enseño el conocimiento y les cobro por el conocimiento, entonces, bueno, ahí sí se podría decir que estamos lucrando. Pero en este caso, el sentido es un poquito más educacional. Tal es así que a algunas de las empresas que crean software, ¿verdad? O que venden software, permiten y dan facilidades y dan licenciamientos especiales, abiertos, para que los docentes puedan dar clases sin perjuicio, ¿verdad? De la licencia, es decir, que son legales, ¿no? Y esto lo hacen porque el propósito no es perjudicar a la empresa, ¿no? Entonces, un uso honrado es cuando usted hace uso
de alguna obra, entiéndase para el caso de ustedes programas, con los cuales ustedes no tienen un propósito comercial. Cosa diferente sería que yo piratee la base de datos y me ponga a hacer diseños de base de datos a empresas y cobre por ello. Entonces allí estoy aprovechando la herramienta, ¿verdad? Y no estoy pagando ningún tipo de licenciamiento. Entonces allí ya no sería un uso honrado, ¿no? Tenemos la videollamada, que es la fijación de una obra audiovisual, o sea, una obra de audio y video juntas, ¿verdad? En un medio físico. Bien, esas son la mayoría de los conceptos que maneja esta ley. Entonces, ya con esto, cuando nosotros la veamos más adelante, vamos a tener un mejor comprendimiento a lo que se refiere, ¿no? Y obviamente la mayoría de estos términos están enfocados a lo que tiene que ver con el ámbito musical y los autores y compositores musicales, porque salió por esa época. Bien, el artículo 8 habla de la protección del derecho de autor y este derecho recae sobre todas las obras de ingenio en el ámbito literario, artístico o cualquiera sea su género o forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente título son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito de registro o al cumplimiento de cualquier formalidad. Es decir, que si usted es el autor de una obra, entonces usted tiene el derecho, ¿sí? Sin importar si la escribió en el cuaderno de su compañero o la escribió en la pared de una casa, esa es su obra. Por otro lado, la ley, el artículo 8, reconoce que esa es su obra, sin importar si usted hizo el procedimiento para decir, bueno, esta idea, este programa, esta obra es mía y la voy a registrar. Si no lo hizo, no por eso deja de ser su obra. Sin embargo, el consejo sería de que si alguien sí lo hace, usted va a tener un problema legal porque usted va a tener que probar que esa es su obra contra otra persona que de repente le robó la idea y que sí la registró. Entonces, si usted no tiene un medio para demostrar que esa es su obra, probablemente la persona que lo registró le va a ganar y le va a robar la obra, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una muy buena idea, lo que correspondería sería registrar esa idea. Bien, las obras protegidas comprenden las siguientes, ¿no? Literal A, los libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza expresadas en cualquier forma. Entonces, con el literal A, ustedes se dan una idea de todo lo que es considerado una obra y que tiene derechos de autor, ¿no? Bien, tenemos en el literal B, tenemos las colecciones de obras tales como antologías, compilaciones, bases de datos de todas clases que por ser selección o disposición de materias constituyan creaciones intelectuales sin perjuicio de los derechos de autor que subsistan sobre esos materiales o datos. Es decir, por ejemplo, si yo hago una colección de libros de informática y a pesar que yo no soy dueño de los libros, pero yo hago la colección, entonces yo puedo patentar o tengo derechos sobre mi colección. Algo que yo recopilé. Entonces, como yo hice eso allí, eso se consideraría una obra. Sin que los libros que yo coleccioné pierdan su derecho de autor. Cada libro tiene su derecho de autor. Probablemente si yo comercializo con eso allí, voy a tener que reconocerle su derecho de autor a cada autor de cada libro, ¿sí? Pero si otra persona quiere comercializar mi colección, entonces tendrá que pagarme los derechos de autor a mí porque yo soy el que me tomé el trabajo de reunir todos esos libros, ¿no? Entonces, no se pierden los derechos de los autores, pero las colecciones se consideran también obras que tienen su derecho de autor. Bien, obras dramáticas musicales, las coreografías, las pantomimas y en general las obras teatrales tienen derechos de autor. Entonces, si alguien, por ejemplo, hace la comedia Cats, que ustedes han de haber escuchado de repente, y yo hago una comedia Cats que trata el mismo tema, entonces yo estoy violando los derechos de autor, ¿no? Las composiciones musicales con y sin letras también tienen derechos de autor. Entonces, si hacen la melodía tiene derecho de autor y si hacen la letra tiene derecho de autor.
Las obras cinematográficas y cualquier obra audiovisual tienen derecho de autor. Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografías, historias de gráficas, tabios, cómics, así como los ensayos, bocetos y demás obras plásticas, todo eso allí tiene derechos de autor. Proyectos, miren ustedes, proyectos, planos, maquetas, diseños de obras arquitectónicas de ingeniería. Entonces, esto que es un poquito más industrial está protegido y tiene derechos de autor. Si yo hago un plano de un edificio, entonces otra persona no puede utilizar el plano de mi edificio a no ser que me pague los derechos de autor. Ilustraciones, gráficos, mapas, diseños relativos a la geografía, topografía y en general la ciencia, ¿verdad? También tienen su derecho de autor. Por eso es que cuando ustedes están haciendo un artículo como el que tienen que hacer ahorita para el proyecto PIS, no pueden plagiar, pueden citar, o sea, ustedes pueden decir, aquí está súper que bien explicado, y copian, ¿verdad? Del autor, lo copian a su obra, pero tienen que decir, citando a fulano de tal, dice, entonces allí ponen la cita de su obra y entonces de esa manera están reconociendo su autoría, ¿no? Entonces, es por esta razón que ahora existen normas para escribir los artículos y los trabajos, los cuales se ve muy mal cuando se violan los derechos de autor. Por suerte, en mi época, cuando yo era alumno, se podía copiar y pegar y no había tanta polémica. Pero hoy en día, pues ya ustedes tienen otra formación y desde ya ustedes ya tienen que respetar, ¿verdad? Y parte de estar viendo esta materia de legislación informática es que ustedes sepan los derechos que ustedes tienen y los derechos también que tienen los demás para que ustedes los respeten y también se hagan respetar. Obras de fotografías y expresadas por procedimientos analógicos a la fotografía, también obras de artes aplicadas, aunque su valor autístico no pueda ser disociado de su carácter industrial de los objetos a los cuales están incorporados. Entonces esto es arte que viene de forma industrializada también. Programas de ordenador, digamos que esta es la parte que a ustedes les interesa, ¿no? Todos los programas de ordenador también tienen su derecho de autor. Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones, anotaciones, compendios, resúmenes y extractos y otras transformaciones de una obra realizadas con la expresa autorización del autor de las obras originales sin perjuicio de sus derechos. Es decir, que si por ejemplo hablemos de una película, por ejemplo hablemos de la película del Hombre Araña, ¿no? Entonces el Hombre Araña, realmente las primeras películas del Hombre Araña fueron chinas, ¿verdad? Y fueron bien antiguas. Entonces, esas películas tienen su derecho de autor. Cuando hacen la nueva versión, porque hay nueva tecnología y de repente le retocan la música, la trama y algo de eso, como como hay como los 3 o los 4 de Spider-Man que hay de Marvel, ¿verdad? Entonces, cada una tiene su derecho de autor y la que hicieron después de esa, o sea, la que sacaron el que le llaman el universo paralelo, ¿verdad? Que sacaron otra del Hombre Araña a sí mismo desde sus inicios, que varía un poquito la historia, pero que se parece, esa tiene sus propios derechos de autor. Para hacer la segunda, tuvieron que pedirle permiso a la primera, oye, ¿puedo hacer una mejora de tu obra basada en tu obra original, pero va a ser nueva? Entonces, este de aquí le dijo sí, entonces este de aquí le dio permisos a la segunda versión y la segunda versión hizo su obra y esta otra versión por sí sola tiene sus propios derechos de autor, ¿verdad? Y ambas tienen sus propios derechos de autor. Entonces, así es lo que trata de indicar aquí, ¿no? Entonces los cambios y todo eso tienen sus derechos de autor, pero si se basan en algo que ya existió, tienen que pedir permiso a no ser que sea totalmente diferente, pero para utilizar el nombre tendrían que pedir permiso. Pero como en este caso de las películas todo es el mismo dueño, que en este caso es Marvel, entonces Marvel no supone porque son el mismo dueño, ¿verdad? Bien, sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de programas y noticieros radiales o televisados de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas quedan protegidos durante un año después de la salida del último número de la comunicación pública o del último programa, salvo que se trate de publicaciones o producciones anuales, en cuyo caso tendrán un plazo de protección que se extenderá por 3 años. Es decir, si yo copio un artículo del periódico, ¿verdad? Entonces tengo que citar la fuente eh,
a no ser que haya pasado un año. Si ha pasado un año, entonces ya eso se convierte en una información pública, ¿sí? Pero si no ha pasado un año, tengo que respetar los derechos de autor. Ahora, si es una revista anual o es un programa anual, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo que esperar 3 años para poder coger la información sin pedir permiso. Si no, si estoy dentro de los 3 años, tengo que pedir permiso. ¿Sabe qué? Voy a hacer un artículo y voy a referir a su artículo que usted publicó, ¿me da permiso? Entonces tengo que pedir permiso si estoy dentro de los 3 años. El artículo 9 dice, sin prejuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria y de la correspondiente autorización, son también objetos de protección las obras derivadas, siempre que se revisen características de originalidad las siguientes, ¿no? Entonces, obras derivadas de la primera también necesitan derechos, ¿verdad? Las traducciones y adaptaciones, ¿no? Entonces, si yo traduzco, por ejemplo, de un idioma original a otro, o adapto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se hace un programa de televisión, no sé si ustedes se recuerdan, la telenovela Betty la Fea. Betty la Fea fue muy famosa, pero me parece que sacaron una versión para los americanos y también me parece que sacaron una versión para los chinos, o sea, hicieron adaptaciones para esas publicaciones. O cuando en las películas de Estados Unidos hay unas películas que son muy populares, pero que tienen que ver con la cultura americana y cuando las proyectan en otros países, cambian un poco el contexto para adaptarse a los otros países. Por ejemplo, aquí nosotros si hiciéramos una escena de un autor que va por la calle y que compra comida en la calle, ¿verdad? En Estados Unidos lo que compraría es un hot dog, ni siquiera una hamburguesa, compraría un hot dog. Pero aquí en el Ecuador, el actor compraría es un encebollado o una salchipapa, ¿verdad? Entonces, son cambios culturales que a veces se hacen. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones también están protegidas, ¿verdad? Los resúmenes y extractos, los arreglos musicales y las demás transformaciones de las obras literarias y artísticas también deben estar protegidas, ¿no? Entonces, todo esto es parte de los derechos de autor. Ya, miren, aquí el último párrafo dice lo siguiente: las creaciones o anotaciones que estén basadas en la tradición y expresadas en un grupo de individuos que reflejan expresiones de la comunidad, su identidad de valores transmitidos oralmente por imitación de otros medios, ya sea que se utilicen en lenguaje literario, música, juegos, mitologías, rituales, costumbres, artesanías, arquitecturas u otras artes, deberán respetar los derechos de las comunidades de conformidad con la convención que previene la exportación, importación, transferencia y propiedad cultural y los instrumentos acordados bajo los auspicios de la OMPI para la protección de las expresiones contra su explotación ilícita. O sea que, para que les quede más claro, si yo hago una novela colombiana donde de repente el actor que representa a un personaje colombiano, ¿verdad? Sale en mi programa y sale diciendo, órale pues, ¿y dónde están los tamalitos? Entonces, o sea, si es una novela colombiana, pero sale hablando con cultura mexicana, quiere decir que no estoy respetando, ¿verdad? La cultura de esa región, de ese país o de ese pueblo, y por lo tanto, entonces eso tiene derechos de autor. O sea, yo no puedo decir que esto está ocurriendo en ese país si no estoy respetando la cultura de esa región. ¿Sí? Bien, artículo 10 dice, el derecho de autor protege también la forma de expresión mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras, ¿verdad? Entonces, hay derechos de autor, por ejemplo, si yo me disfrazo de Papá Noel para darles esta clase, ¿verdad? Para que, como un método que ustedes aprendan mejor, entonces yo me disfrazo así de Papá Noel, entonces ese es mi método. Y si otro compañero docente o de otra institución se disfraza de Papá Noel, yo puedo reclamar los derechos sobre que me está plagiando mi manera de expresar, de dar la clase. Por ejemplo, si yo tengo no sé, tengo alguna frase característica que diga, y si ustedes no lo sabían, ahora ya lo saben. O sea, si eso me invento ese lema que me caracteriza a mí
como la manera de dar las expresiones, entonces otra persona que utilice ese lema me estaría plagiando y por lo tanto yo podría hacer valer mis derechos de autor, ¿no? Entonces son cosas que se protegen. Bien, ¿qué no es objeto de protección? Las ideas contenidas en las obras, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, los sistemas o el contenido ideológico, tecnológico de obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial. Entonces, si por ejemplo yo les enseño a factorizar, ¿verdad? No le voy a pedir permiso al autor que inventó la factorización, porque eso es algo universal. Entonces, ese tipo de metodologías, métodos o conocimiento científico, por ejemplo, qué sé yo, la manera de producir agua potable, entonces eso es algo que tiene que ser de conocimiento público y por lo tanto yo no puedo decir, no, nadie potabilice el agua porque yo soy el inventor de eso allí, ¿no? Entonces hay cosas que son universales en las cuales no aplica el derecho de propiedad intelectual. Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales, los actos o acuerdos de deliberaciones, dictámenes orgánicos públicos, así como sus traducciones oficiales. Por ejemplo, yo les estoy leyendo esta ley. Esta ley está publicada, es un documento público. No sería lógico pensar de que yo tenga que pedir permiso para dar a conocer la ley, que es algo público, ¿no? Entonces, ese tipo de documentación pública está también libre de derechos de autor, ¿no? Bien, vamos viendo ahora el tema sobre los titulares de los derechos. Hasta allí, jóvenes, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? No, profe. Ya, hoy día tenemos buen número de participantes. Veo aquí que hay 10 participantes. No se olviden de poner su nombre completo allí en el chat. Aprovechando que están los 10 participantes, la semana que viene, exactamente en 7 días, tienen que presentar la documentación del proyecto PIS. Entonces, deben de organizarse, todos deben de participar. Me dice la presidenta del curso, Jennifer Morán, que ella tiene problemas para conectarse y para coordinar con ustedes. Entonces sería bueno que ahorita que está más o menos un número presente, se coordinen, ¿no? De los que me están ayudando solamente está Villamar, Edwin Magallanes, no sé si estaba encargado de alguna parte, a Jesús, no me acuerdo el apellido, no lo he visto en las últimas clases, entonces asumo que él también tiene problemas, pero los que estamos aquí deberíamos organizarnos. Entonces, Jennifer estaba coordinando. Edwin Magallanes, ¿usted le asigné tarea? A mi ingeniero, sobre el proyecto, Ya, ¿usted qué parte del proyecto sí? ¿Qué parte del proyecto está desarrollando? El proyecto la PIS. propuesta de los candidatos, a la presidencia. Ya, según escuché, creo que en 3 días ya se cierra el tema de las candidaturas. Entonces, si ya no consiguió, y eso es un poquito más fácil de conseguir, ¿cuánto ha avanzado? De hecho, sí tenemos una parte, pero de allí tenemos que consultar, ya, yo creo que en esta semana mirar nuevamente la página para asesorarnos quiénes realmente son los que van a estar en el proceso electoral. Ya, ¿qué página están utilizando para consultar esa información? No, mira, hemos revisado páginas sobre el comercio y la de la asamblea, creo que es. Allí está publicado. Pero Estamos mirando allí, yo pero en la pienso asamblea que, todavía no hay nada, yo pienso digamos. que cada partido político tiene que tener su página oficial. ¿Usted cuál tiene? ¿Yo cuál tengo? O sea, ¿en cuál aconseja buscar? Yo les aconsejo que busquen en la página oficial de cada partido político. Los partidos políticos Ah, lo ya. mínimo que deben de tener es una página oficial. Entonces, busquen la página oficial de los partidos políticos. Los que no aparezcan, busquen en los periódicos, o sea, o en los reportajes. El otro día vi que ya hay una encuesta de ese datos que anda circulando por allí, que dicen que es fraude, pero ya hay la encuesta. Entonces, pueden basarse en esa allí, considerando que dándole cierto grado de confiabilidad
a la empresa, ¿no? Es una empresa escuchada, conocida. Seguramente ustedes en la página de la empresa podrán verificar el nivel de, por lo menos lo que ellos afirman, de que son confiables, ¿no? Entonces en ellos podrían confiarse. O sea, ya hay la encuesta. Ya tengo entendido que los candidatos ya se cierran en unos 3 días. Y la información la pueden conseguir de las páginas oficiales, pero no es lo más importante. Lo más importante es que usted ya sepa que los candidatos los va a escoger de una empresa encuestadora seria, punto uno. Entonces, en su documentación pone, los datos los vamos a encontrar, los vamos a sacar de una empresa encuestadora seria. Tenemos datos, pueden ponerle allí datos como que ya ha hecho una encuesta, entonces podrían basarse en esa de manera temprana, ¿sí? Podrían hacer investigación de cuál es considerada una empresa seria. También podrían ya tener los links de las páginas de los candidatos para poder recoger la propuesta de campaña de cada candidato. Entonces, no necesitan que ellos la publiquen, solo necesitan saber dónde la van a buscar. Podrían también ya tener listo el número de candidatos que van a escoger, que yo diría que en la mayoría de las elecciones realmente solo quedan 2 o 3, o sea, no pelean más. Entonces, si ustedes hacen la página web de los 6 primeros y el resto, creo que si ya lo ponen por escrito, creo que ya eso está muy claro, ¿no? Entonces, no sé si usted está buscando información ahorita. Si no está buscando información ahorita, me gustaría que le diera soporte a lo que estaba haciendo la presidenta del curso, ¿verdad? Que era organizar. ¿Sí? Entonces, no sé si me puede dar una mano con eso. Tenemos una semana. Si ustedes ya no encontraron la información que estaban buscando, no importa, porque recuerden que podríamos nosotros proponer este tema como un ensayo. Entonces, lo que debemos dejar en claro es cómo lo vamos a hacer, la receta de cómo lo vamos a hacer. No necesariamente tendremos que llevarlo a cabo y podemos hacer un ensayo con un plan piloto, con unos datos de prueba o simplemente un muestreo cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿me puede dar la mano con eso de allí? Ya, ingeniero, está bien. Entonces hay que buscar información, ya digamos, Sí, pero lo que quiero que me dé la mano, o sea, ahí le di un poco la pauta de lo que era su trabajo, o lo que usted tiene que aportar a la documentación, pero lo que me quiero que me dé la mano es con la parte de la organización, que en este caso por los motivos que la señorita Morán no tiene cómo comunicarse o coordinar con ustedes, entonces para que usted me dé la mano. Villamar, usted estaba asignado, creo que al mismo tema, si no me equivoco. Ingeniero, el mismo tema. Ya, ya, ingeniero, yo voy a ser el portavoz de Jennifer para irle comunicando si lo que usted en la hay que medida de lo organizar. posible le dice cómo se ha organizado y todo eso, ya, vamos viendo, Valeria Wale. Valeria, Dígame, ingeniero. en el proyecto PIS, ¿cuál es la función suya? ¿Qué está realizando en este momento? Yo le escribí a Jennifer, le pregunté que yo tenía que hacer, que igual yo tengo problemas de que no tengo computadora. Ya, Pero ella entonces, me dijo que en la documentación, ya, ya voy con que usted. después me iba a decir algo así. Ya, yo ya voy con Nunca. usted. ¿Quién me estaba ayudando con la introducción? La introducción era Kelly Banda, Alexi Vázquez y Jesús Maldonado. Ya, Kelly Banda, ¿cómo vamos con esa introducción? Esa es parte ya de la documentación. Sí, profe, el compañero Jesús está en eso también. Ya, lo que pasa es que el compañero Jesús no se ha conectado en las últimas clases, no sabemos mucho de él. Yo tampoco sé nada de él, no me ha escrito a preguntarme nada sobre eso. Ya, entonces ahí estamos un poquito mal. ¿Por qué? Porque usted me dice que él está a cargo, pero que tampoco sabe nada de él. Entonces, en pocas palabras, estamos ahorita
parados en el aire. Estamos así, en el aire. O sea, pensábamos que estábamos en el suelo, pero resulta que no hay suelo. Entonces, básicamente no tenemos nada. Ya, sería bueno, ¿quién tiene contacto con el compañero Jesús? Hasta el momento nadie, porque él se encuentra trabajando y no responde los mensajes. Pero en las noches o vive cerca de su casa Porque él igualmente sale, a veces sale demasiado a la 1, 2 de la mañana, 12, entonces no tenemos un horario estable con él. ya, o sea, nadie tiene contacto con él, nadie es amigo con él. O sea, nadie le dice, Jesús, vamos a tomarnos acá unas heladitas y Jesús aparece. No. Es que ahorita ya no nos podemos llamar amigos, solamente compañeros. Ya. ¿Y eso por qué? Por lo que estamos en clases virtuales. No, por demasiadas cosas. Ya, bueno, me suena que hay temas personales por ahí. Ya, ya, pero el punto es que él puede tener una parte del trabajo y si comenzamos desde cero, estamos desperdiciando algo que de repente él ya tenga avanzado. Entonces, No, hasta la última vez que él me pasó, solamente lo único que fue que me envió es lo que usted le pasó nomás. Y ahí no me ha pasado nada. o sea, Y no ahí me tenemos nada. preguntó, ajá. Entonces yo le digo que yo solamente tengo creado las normadas porque ellos tenían que pasarme para yo recopilar, eso yo tengo en mente. Ya, ¿tienen Entonces él me dijo que clases a las 3 de la tarde? no. No tienen clases, ya. Entonces, bueno, lo que yo puedo hacer ahorita es declararnos en estado de emergencia porque estamos en el aire. Ya, entonces vamos a volvernos a organizar. A ver, como Jennifer, no le estoy quitando de su puesto, pero hasta que usted solucione el tema de las comunicaciones, entonces Edwin Magallanes va a ayudarme a coordinar a todo el grupo. Kelly Banda, necesito que usted ya realice la introducción, ¿verdad? En base a toda la información que suponemos que lo vamos a hacer. Para esto necesitamos que los demás compañeros que están aquí presentes nos ayuden. Entonces, Steven Villamar está en la parte de la recolección de la propuesta de campaña. Como yo les dije, la propuesta de campaña no es importante. Ustedes no van a poner en el artículo, la lista 6 propone pan, techo y empleo, la lista 1 propone hasta la victoria siempre. No, nada de eso. Ustedes lo que van a poner es en el documento. En la realidad, en la práctica, sí lo van a hacer. Pero en el documento lo que van a poner es de dónde van a obtener la información. ¿Sí? Entonces, Edwin Magallanes y Steven Villamar, de todas maneras, quedan trabajando en esa parte de dónde van a obtener la información. Ingeniero, yo tengo exactamente 6 propuestas y tengo en mi criterio un análisis, pero no sé si le sirve al compañero Erwin, si lo envío. Porque encontré un estado así, quien dice, por en medio de Facebook, pero no sé si ¿Sí? será verdad eso. Ya traten de, como esto es un artículo científico, tenemos que tratar de que nuestras fuentes de información sean válidas. Entonces, si no es una página oficial de un partido político o de una institución del Estado, podríamos utilizar la información como una guía para ir a buscar dónde está la información original, como una guía. Pero no podemos decir, vimos en una página de Facebook que decía esto. Podríamos decir, hay una tendencia en redes sociales. Eso podríamos decir, hay una tendencia en redes sociales, pero no podemos decir que nos basamos nuestro trabajo en una información, no, en una institución no validada, o sea, en algo que no tiene un soporte. Bien, entonces, Steven Villamar y Edwin Magallanes van a hacer la parte de dónde se va a sacar la información. Lo que ya tienen nos va a servir para hacer la página web, pero lo que necesitamos saber es de dónde se va a obtener la información, es decir, fuentes oficiales. Ya, Kelly Banda tiene que trabajar en el resumen, en la introducción, ¿verdad? No los conozco a los que están acá. De repente con Valeria. Ya, Kelly Banda con Valeria Wale, trabajen por favor en la introducción. La introducción es una descripción de todo el proyecto a manera general. Debe incluir el método de investigación que van a hacer, que en este caso creo que ustedes decían que era un método
Método cuantitativo experimental de campo, algo así me parece que ustedes propusieron. Entonces, la introducción no es una introducción general, sino que es una introducción que va a aprovechar su carilla o su carilla y media, va a aprovechar para indicar de qué se trata el proyecto y qué es lo que quieren lograr, ¿no? Recuerden, Kelly Banda y Valeria Wale, recuerden que el propósito de su trabajo es diseñar una página web que permita al público conocer las propuestas de campaña de sus candidatos y en base a las propuestas de campaña ellos den una intención de voto que va a estar comprendido en un grupo elector, ¿verdad? Un grupo elector que va a ser un extracto de todo el público general, porque no todos van a acceder a esta página. Entonces ustedes tienen que marcar la introducción en eso ahí, ¿no? Finalmente, en la conclusión, como probablemente no podamos llevar este ejercicio a la práctica, ¿verdad? La conclusión va a ser que vamos a dejar el camino, o sea, la estructura de esta página web, ¿verdad? Y de repente podemos hacer un ensayo para probar que todo funciona. ¿Sí? Entonces, eso es Kelly Banda y Valeria Wall. También tenemos que ver de dónde vamos a sacar los candidatos. No sé, Alexis Vaque y Joel Herrera. ¿Sí me están escuchando? Sí. Ya, y Alexis. Alexis, una señal de vida, Alexis. Sí, profe. Ya, miren, entonces ustedes dos lo que van a investigar es, van a validar cuál es la fuente de información para lograr esto de aquí. Entonces ustedes van a averiguar si puede ser, van a averiguar todas las empresas encuestadoras serias del Ecuador, ¿verdad? Podría ser Sedatos, no sé cuántas otras encuestadoras hay, pero ustedes van a averiguar las encuestadoras serias, puede ser más de una, y van a tener que validar por qué son serias. Entonces van a tener que buscar artículos de revistas, de científicos o páginas oficiales donde indican que estas páginas son serias que se pueden utilizar. De repente debe existir una página del gobierno que valida que estas empresas son serias. Entonces entre los dos van a encontrar esa información. Y Lady Candelario y David Olvera, ¿se me están escuchando? Lady y David, señales de vida, por favor. Ya, y Lady Candelario. Presente. Ustedes van a investigar el Profe, tema. profe, una pregunta. Dígame. Es que lo que pasa es que yo la vez pasada estaba en el grupo de Jesús y él, incluso bueno, cuando usted recién había dicho de los grupos, y él me mandó un mensaje de que le mandé mi parte, de la parte de introducción, y yo le cogí y le envié mi parte a él, y él tenía el documento, no sé si sea el que dice Jennifer o tenga otro. Ya, entonces si usted Porque yo, hizo la parte de la introducción, a usted lo puse con Joel, ya. Entonces usted únase al equipo de Kelly Banda, ¿verdad? Y de Valeria Wale, para que usted les entregue su parte y con esa base que usted ya hizo, los tres trabajen en la introducción. Entonces, Lady Maldonado tiene una parte de eso, porque al principio que usted es dijo que lo que estábamos pasa es que los él tres tiene, profe, haciendo. porque yo no sabe cambiar de teléfono y no tengo el mismo que tenía, y yo le envié esa parte a él por escrito, porque no tengo ahorita internet y él tenía el documento y no, yo no o sea, tengo usted nada ya no de tiene eso. la parte que usted desarrolló. Pero recuerden una cosa, recuerden que al No, pero yo se inicio, lo envié a Jesús. acabamos de ver que su compañero Jesús no lo podemos ubicar o no es ubicable. Yo pregunté si alguno de ustedes lo podía ubicar y ustedes me dijeron que se había perdido un poco del mapa. Entonces, por eso tenemos que volver como que a empezar. Si ustedes logran conseguir, y bueno, lo que me acaba de decir su compañera Jennifer, es de que no tienen mayor material, y usted me acaba de decir que había un material, pero que ya no lo tiene. Entonces, miren, tarea de todos, o tarea por lo menos del grupo que está haciendo la introducción, traten de ubicar al compañero a ver si tiene algún material para que ustedes continúen
pero eso no puede pasar de hoy día. O sea, no es que, vamos a esperar al compañero, uy, no me respondió, no me respondió mañana, no. Hoy día, si él no le responde, si no consiguen el material, hoy día comienzan desde cero porque solamente quedan 7 días. No se pueden dar el lujo de perder un día. Entonces, Alexis, quédese nomás con Joel Herrera para que trabajen en el tema de las empresas de encuesta para ver la posición de los primeros candidatos tentativa y en base a eso, de allí, ustedes van a colocar en su lista de candidatos, o sea, los posibles candidatos y sus propuestas para no llenarnos de 19 candidatos. Lady Candelario y David Olvera, entonces como ustedes tenía que asignarles la tarea de ustedes es determinar la muestra electoral que contiene el Ecuador. Creo que ahorita somos como 17 millones de ecuatorianos. De esos 17 millones me imagino que hemos de sufragar, no sé, tal vez unos 8 millones. Ya, entonces ustedes tienen que buscar cuántos son los electores, o sea, cuánto es la muestra, ¿verdad? Una vez que determinan la muestra, tienen que determinar el grupo, el segmento que va a utilizar esta página web. Entonces, ese segmento han de ser los jóvenes entre los 18 y 30 años que tienen acceso a Internet, que tienen educación. Entonces, de ese 100% de todos los electores, esta muestra va a ser tal vez un 40%, ¿verdad? O hasta menos, puede ser un 30%, y de ese 30% que tiene que estar soportado en alguna documentación. O sea, según datos, según el INE, ¿verdad? La población electoral es esto, según el Consejo Nacional Electoral, las personas para votar son estos, ¿verdad? Y en alguna parte tienen que estar sectorizados cuáles son los posibles electores. Entonces ustedes van a escoger eso de allí, ¿verdad? Luego van a segmentar nuestro mercado que nosotros tenemos, y una vez que ya tenemos nuestro mercado, ustedes van a tomar el porcentaje de las muestras que nosotros tenemos que reunir, que han de ser unas, no sé, tal vez unas 2.000 personas, ¿sí? Entonces necesitamos 2.000 para que 2.000 personas opinen para que nuestra proyección sea correcta. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a determinar ustedes? Van a determinar es el tamaño de la muestra y también tienen que tomar nota de los artículos científicos donde indican cuáles son las muestras para este tipo de circunstancias, o sea, muestras que se deben de tomar para hacer proyecciones electorales. Entonces, allí van a sacar ustedes paper. En general, todos tienen que sacar papers de referencia, o sea, ¿de dónde sacaron la información? La información no se la inventaron ustedes. Yo creo que es un 30% y yo creo que el 30% con 2.000, ¿sí? Ya tenemos el mercado ya tenemos la muestra. Eso simplemente estamos suponiendo. Pero en un trabajo científico no podemos suponer. Lo que tenemos que hacer es soportar. ¿Y cómo soportamos? Alguien tiene que haber hecho un trabajo previo donde eso de allí ya está escrito. La idea sería que su documento tenga al menos unas 15 a 25 referencias bibliográficas. ¿Sí? Unas 15 a 25 referencias bibliográficas. Entonces, no sé si estoy claro, si algo no ha quedado claro, jóvenes. Ahorita coordinemos. Ahora es el momento de hablar, jóvenes. Si algo no está claro. Sí, Edwin sí tomó nota de los nombres de todas las personas que acaba de delegar. Sí, tomó nota de todos sus compañeros, de todo lo que tienen que hacer. Edwin.
les recuerdo que es más o menos así fue la propuesta, ¿no? Entonces la idea era más o menos poder medir la proyección electoral en base a las propuestas de campaña o el nivel de aceptación de las propuestas de campaña. Esa debería ser la conclusión de su trabajo de investigación, ¿verdad? Poder concluir cuál es la proyección de los votantes basados en las propuestas de campaña. Que era esto de aquí. Preguntas, jóvenes. Edwin, confírmeme si tomó nota de todos los que participan. Yo le paso al compañero Erwin, yo anoté. Ya, déjenme ver. Déjenme buscar una documentación. Profe, el compañero Jesús me acaba de escribir, dice que nadie le ha pasado nada para él continuar con la documentación. Que sería bueno que ustedes armen un repositorio. No sé si algunos de ustedes han utilizado los documentos de Google, que trabajen en los documentos de Google para que todos trabajen de manera colaborativa. Así no están esperando que el que me pase o que me llegó o ese tipo de cosas. Sería muy bueno eso de allí. Ya, díganle a su compañero que les envíe por correo a alguno de ustedes lo que tengan para que ustedes puedan avanzar. Esa es la parte Pero, que yo tengo y usted también la tiene, ingeniero. ingeniero, Que yo usted la recibí tarea que me dejó fue de, digamos, dos, organizar dos tareas tiene, la que originalmente tiene y ahora la de organizar, o sea, de soportar a Jennifer Moran para que pueda trabajar. ya, Sí, lo único que me envió su sí. compañero fue un trabajo Pero ahí que documentación yo no tengo que tocar nada, solamente ayudar en ciertas partes. tiene que ayudar a la coordinación, o sea, a que esto de aquí funcione. O sea, usted está ahorita supervisando que esto de aquí funcione. Ahí no, está bien. ¿Sí? Y si puede ayudar, ayuden, porque es la nota de todos las que está Claro, de jugando. ayudar, sí, sino que a veces, digamos que me dejan encargado de algo y después todos me van a recaer a mí, pues, y no debe ser así, Bueno, pues. sí tiene responsabilidad, porque recuérdese que la persona que está arriba es el responsable. Por ejemplo, si ustedes fallan, a mí me van a echar la culpa. Y por eso es que yo estoy preocupado, porque yo no quiero fallar, ¿no? Pero sí necesitaba que ustedes me envíen un material previo para comenzar a trabajar. Y veo que ya tenemos 3 semanas y después de 3 semanas me doy cuenta que estamos pisando en las nubes. Entonces, estamos en emergencia ahorita. O sea, en una semana tenemos que hacer lo que no hicimos en un mes. Ya, estoy buscando la información en que me basé. No la encuentro. A ver, aquí creo que está. Quiero guiarme un poquito. A ver, a formato de artículo guía aristas. Vamos a ver cuál es el formato del artículo. Los voy a reducir un poquito. Saben que esta interfase tampoco me ayuda mucho. Ya, miren, este es el formato que nos han pasado, ¿verdad? Este es un artículo, ustedes tienen que hacer un artículo más o menos así, ¿no? Entonces tienen que tener el título, los autores, ¿verdad? El título, déjenme ver si lo tengo aquí. Voy a tener que abrir el correo. No sé si me tienen un poquito de paciencia para ver si le damos forma a esto de aquí. Si nos hemos de quedar una media horita más para ver si hacemos esto de aquí.
un poquito lenta la máquina, pero un ratito. Estoy ingresando el correo para ver lo que me envió su compañero, que yo les envié unas observaciones. Ya aquí le envié las directrices. Justo está lenta la máquina ahorita. Resumen de las elecciones. A ver, él me envió el 26, yo le envié el 28. De allí le envié el 11 de septiembre, le envié este. Entonces, el de aquí debe de ser. A ver, tengan un poquito de paciencia. Ya, esto creo que fue lo que me enviaron, ¿no? Entonces aquí está el proyecto, el tema página web informativa de propuesta de candidatos. Entonces yo creo que deberemos de cambiar un poquito el tema. El tema podría ser vamos a ponerle diseño. Sí, ahora tal vez no nos dejen cambiar el tema, pero igual le vamos a poner. Diseño de página web informativa de propuesta de informativa de proyección de intención de voto en base a propuesta de candidato, ¿no? Entonces, ya, entonces lo que vamos a hacer, no vamos a construir la página netamente como tal, sino que vamos a hacer el diseño de una página web informativa, diseño de una página web informativa de propuesta de candidatos, diseño una página web informativa de propuesta de candidatos presidenciales, podría ser presidenciables, ¿verdad? Con proyección de intención de voto en base a diseño una página web informativa de propuesta de candidatos presidenciables con proyección de intención de voto en base a, suena redundante a propuesta, no sé si alguno de ustedes me pueda corregir la redacción, ¿sí? Porque está muy redundante, propuesta a propuesta. Diseño de página web informativa de propuestas. Desarrollo de una página web. Ya, porque informativa, sí, ¿no? Como que está un poco más. Desarrollo de una página web
informativa de propuestas de candidatos presidenciales con proyección de intención de voto. A ver cómo queda así. Diseña una página web informativa con proyección de intención de voto en base a propuestas de candidatos presidenciales. Ahí creo que aquí tiene un poquito más de sentido, ¿no? Entonces, primero que nada, nuestro tema. Entonces, nuestro tema es el diseño de una página web informativa, a no ser que no quieran hacer esto. Esto es lo que enviamos, bueno, ni siquiera es lo que enviamos, entonces ahí están ustedes, ahí están todos los integrantes y aquí está el resumen. Ya, aquí me han enviado los datos. ¿Saben que este de aquí no lo había visto? No lo había visto esta página aquí. Aquí ya está alguna información. Ya, esta información que tenemos aquí, ¿verdad? Puede servir para como relleno, como contenido de la página web. Sin embargo, no es lo más importante. Lo más importante es ver de dónde sacaron la información. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante. Ya, veamos entonces lo que tienen aquí de resumen. La creación de la página web se ha vuelto una de las herramientas necesarias y eficaces dentro de las instituciones y empresas debido a las nuevas implementaciones y transformaciones tecnológicas. Entonces aquí lo que da es la importancia de la página web. La presente investigación tiene como objeto analizar las propuestas de los candidatos de las elecciones 2021, de los candidatos a la presidencia de la República de las elecciones 2021. También tiene como objetivo analizar los puntos claves de la propuesta, eso sí está muy bien. También tiene como objetivo analizar los puntos claves de las propuestas dichas por cada uno de los candidatos. Por cada uno de los candidatos y así poder entender y comprender a quién se le está dando el poder del voto. Y así poder entender y comprender. Y así poder yo diría que sería así poder conocer su propuesta política y su posible desarrollo, presidencial. Desarrollo presidencial a quien estará a cargo del poder en el siguiente periodo, ahí creo que ya me hice bolas, en el siguiente periodo presidencial. Ya, entonces dice, también tiene como objetivo analizar los puntos claves de las propuestas planteadas de los candidatos, así poder conocer su propuesta política y su posible desarrollo político, socioeconómico,
a quien estará a cargo del poder en el siguiente periodo presidencial. A través de un estudio llevado a cabo por los egresados, ya, mire que habla de un estudio, se aplicó una metodología cuantitativa con una muestra aleatoria. Ya, esto de aquí tienen que soportarlo. O sea, dice, aquí están fijando la muestra, entonces yo no creo que esta sea la muestra. ¿Sí? Cuantitativa con una muestra aleatoria. Aleatoria sí es de 376 egresados. Entonces, aquí deben explicar el por qué. ¿Por qué este número? Entonces, allí ustedes deben de buscar los artículos que soporten esto de aquí. O sea, ¿por qué 376? ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 20? Entonces, deben de soportar esto de aquí. Ya. También estaría un poco mal, dice ubicado en las diversas empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo saben que van a estar ubicados en las diversas empresas? Tienen que soportarlo. Si es que esto es verdad, tienen que soportarlo, pero yo pensaría que esto está de más. De hecho, yo creo que este de aquí yo lo taché. En los resultados se evidenció que el uso de páginas web es fundamental para el buen desempeño del ámbito informativo. La mayoría de los estudiantes, incluso los ciudadanos. Esto aquí yo lo... Voy a hacer esta pantalla un poquito más chiquita para que no me estorbe tanto. Ubicada, ya, esto de aquí yo pensaría que no va. Voy a ponerle con rojo. De la ciudad de Guayaquil también, si vamos a hacer una página web, no podemos limitarlo a la ciudad de Guayaquil. Deberíamos ponerlo de las ciudades del Ecuador, puede ser, ¿no? O sea, tendríamos que tener fundamentado por qué de la ciudad de Guayaquil. Si es una página web, se supone que tenemos una, podemos abrir, ¿verdad? En todo caso, una cosa importante sería poder sectorizar a la persona, o sea, esa persona de qué lugar es. Eso va a ser sumamente importante al momento de tomar la muestra, es saber de qué lugar está votando la persona. Ya, aquí dice que podría interactuar con el candidato electo. Yo lo dudo que pueda interactuar con el candidato electo. Entonces, pienso yo que esto no se va a poder lograr, de interactuar con el candidato electo. Entonces sería eliminarlo. Ya, aquí tenemos el resumen. No está tan malo, pero en el resumen no dice lo que vamos a hacer. O sea, dice que le vamos a ayudar al ciudadano a conocer, pero no dice nuestro trabajo científico. O sea, no dice que nosotros vamos a crear el esqueleto, ¿verdad?, de esta página web para que funcione de manera correcta. Eso no dice. Déjenme ver qué dice el artículo que nos mandaron de muestra. ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes, de lo que han avanzado en su propio trabajo? Ya, entonces miren, aquí está el artículo que enviaron de ejemplo. Aquí también hay un resumen. Miren, aquí dice, aquí habla algo que hay un mejor desempeño en relación a la cantidad magnética producida. Entonces aquí están poniendo una conclusión, se podría decir allí, ¿no? O sea, aquí ya sacan una conclusión, ya en el mismo abstract. Miren, aquí mismo ya está la conclusión. ¿Sí? Y no está tan largo el resumen. Entonces viene el abstract, viene la introducción. Aquí en la introducción es donde tienen que ponerle todo.
Entonces, como tenemos que ser similar, yo pensé que estaban viendo el artículo, no me dijeron que no están viendo el artículo. ¿Dónde se me fue el artículo? Ya. Miren, aquí en el artículo, el abstract, ¿verdad? Es cortito, o sea, es el resumen. Entonces sí va a resumen, pero el resumen es cortito. Entonces, pero en el resumen incluso ya pone la conclusión, ¿verdad? Ya dice lo que vamos a encontrar. Mostraron la menor cantidad magnética seca, no se logró cuantificar el tamaño ya que no se obtuvieron respectivas imágenes del CEN. Entonces, miren, aquí ya en el resumen, ya de una vez van colocando la conclusión. Hay una introducción, entonces ustedes necesitan una introducción. Voy a ponerles en su artículo. Les pongo la introducción. ¿Qué más vemos? Miren ustedes que la introducción es bastante extensa, bastante explicativa. Hay materiales y métodos, y entonces nosotros también vamos a utilizar, por lo menos vamos a utilizar métodos. Entonces eso sí creo que iría en su trabajo, o si no en su trabajo, debería ser algo equivalente. Van materiales y métodos. En este caso ustedes deberían poner allí lo que van a utilizar, ¿no? O sea, las páginas que van a utilizar, la página web, las tecnologías. Va resultado y discusión. En este caso, ustedes si no hacen el ensayo, simplemente van a poner lo que debería de suceder o lo que deberían lograr. Va caracterización de las nanopartículas. Esto yo creo que no aplica a ustedes. Van las conclusiones. Y van las referencias. Entonces, aquí en las referencias es donde ustedes tienen que demostrar que todo lo que ustedes colocaron no fue inventado por ustedes, sino que tuvieron algún tipo de soporte, ¿no? Entonces, miren, ahí tiene 3, aquí va 6, 9, 10, 11, 12, 15, como ya van como 20, aquí ya son como 30, aquí ya van como 40. Miren, este artículo tiene como 50 referencias, ¿sí? Entonces, tiene muchas referencias. Noten ustedes que el artículo tiene más o menos como 20 páginas, ¿sí? Entonces, ahí sacamos más o menos la estructura del artículo. Vamos a ver, vamos a revisar otro documento. Déjenme abrir unos documentos para ver si hay información relevante para ustedes. Aquí no hay. Ya, este es el otro documento que les envié, directrices para los autores. Aquí habla más o menos de las limitaciones. Miren, por ejemplo, el resumen solamente puede tener 250 palabras, ¿verdad? Aquí
el artículo como tal puede tener hasta 7000 palabras. Las referencias tienen que tener el DUI, que es el documento único de identificación, me parece algo así. Entonces, la mayoría de los artículos deberían de tener el DUI para que ustedes los puedan referenciar. ¿Qué más? Ya tienen que hacerlo en Word, tienen que estar con ortografía. Se deben evitar los verbos ando, yendo, ¿verdad? Los títulos deben estar escritos con mayúscula. La primera letra de los nombres de autores deben estar con mayúscula. Bueno, aquí están las pautas de cómo deben estar el artículo. De ahí dicen los tamaños de letra, los márgenes y ese tipo de cosas. Entonces, eso ya lo tienen que hacer, ¿no? Lo que sugiere son el resumen, el abstract, la introducción, los materiales y métodos o metodología, ¿verdad? Los resultados de discusión, conclusiones y referencias, ¿no? Entonces eso ya se los copié en el documento actual. Ya, creo que nada más. ¿Preguntas, jóvenes? Ya, entonces miren, ustedes ya tienen el resumen, pero creo que este resumen lo tienen que hacer un poquito más pequeño y parte de este resumen, comenzarlo como la introducción. Aquí ya está la introducción, ¿verdad? Ustedes materiales como tal no van a tener, pero sí van a tener métodos. Entonces los métodos van a tener que ponerlos aquí. Luego los resultados van a tener que discutirlo y luego sacar conclusiones. Y luego colocar las referencias. Entonces, esto aquí tenemos 7 días o 6 días y 12 horas para hacerlo. ¿Preguntas, jóvenes? Aquí en la introducción ponemos método, marco teórico, podemos poner nuestro... el tamaño de la muestra de repente, o sea, podemos tener el resumen, la estructura, ¿verdad? La estructura. Aquí en materiales y métodos sería el método de la muestra. Selección de los selección de los candidatos. ¿Qué más tenemos que hacer allí científicamente? Proyección. Ya, resultados de discusión. En resultados de discusión podemos ver lo que esperamos. Lo que se va a lograr, lo que se necesita. Conclusiones. Conclusiones. ¿Qué sucedió? Todo lo que sustente a lo anterior. Ya, jóvenes, entonces miren, aquí estamos armando más o menos el esqueleto de los artículos. Este resumen lo tenemos que hacer más chico, para que cumpla el número de palabras que creo que decía allí, que no era mucho, creo que era 200, si no me pareció ver. Miren, aquí nos hemos pasado con 63 palabras. Entonces hay que hacer más chico el abstract. El abstract tiene que contar una historia de todo, ¿verdad?
Y la mayoría de lo que está en el abstract tiene que venir acá en la introducción. ¿Sí? Entonces aquí en la introducción ponemos también todo. En los materiales y métodos explicamos cómo vamos a hacer, cómo hemos hecho la investigación. Aquí en los resultados es cómo esperamos lograr nuestras metas, en las conclusiones lo que realmente sucedió. Y las referencias, pues todos los artículos científicos que sustenten todo nuestro trabajo. ¿Preguntas, jóvenes? Ingeniero, ¿me puede compartir pantalla? Hay que encontrar una página que están las propuestas, ve la estadística. No sé si estarán bien. Para que me dé su opinión, para si, como usted dice. Ya, ahí puede compartir pantalla. Ya, Esto es lo que encontré, encuesta, la encuesta. la encuesta es de CEDATOS, ¿no? Y justamente sí he visto esa encuesta donde dicen que es un poquito mentirosa esa encuesta. ¿Dónde está publicada? En esta página de aquí, la pública. Ahorita la acabo de encontrar. Pues Estuve buscando y la pública. encontré. Ya, pero trate de ir a la misma página de CEDATOS. O sea, la encuesta es válida. Trate de ir a la misma página de CEDATOS y trate de encontrar documentación donde validen a CEDATOS como una empresa que realiza encuestas que sea seria, ¿no? Entonces, eso ahí es lo que faltaría. La encuesta sí, yo vi una similar a esta de aquí y aparentemente puede servir de referencia para que ustedes escojan sus 6 candidatos, ¿no? Ahí ustedes podrían poner algo así, podrían llegar a esta conclusión. Ponemos 6 candidatos porque históricamente solamente los 4 candidatos son los que van a llegar a la presidencia. Entonces, ponemos los 6 candidatos para dar un margen de error de 2 candidatos, ¿verdad? En el caso de que la encuesta no sea tan verídica, ¿no? Entonces, con 2 candidatos de margen de error, usted sabe que de los 6 candidatos, 2 van a ser los más votados. Entonces, allí se puede analizar las propuestas de esto de aquí. Y los otros candidatos queda abierta la posibilidad, pero quedan como otros. Ya, entonces, listo, jóvenes. El documento que yo estoy modificando ahorita, ¿verdad? Que le hice el esqueleto, ¿a quién se lo envío? Debería ser a Kelly Banda, ¿verdad? Que van a hacer la introducción y de repente a Erwin Magallanes para que también lo tenga. Entonces, o déjenme ver aquí, creo que aquí había aquí se permitía compartir documentos. Déjenme ver si encuentro esa opción. ¿Han compartido documentos aquí por Zoom? Sí. Pues yo veo compartir pantalla. En el chat, ingeniero. Ya, Abre el aquí. chat, pone archivos en la parte derecha Ya, superior. porque estoy viendo que puedo compartir de Dropbox, de Google Drive. A ver, usted me dice que en el chat. Compartir desde el ordenador. Ya, ahí veo que dice Su ordenador, dale clic en donde dice archivo, ahí dice ordenador. File your computer. Ya, y de aquí la tengo en mi PC, en Download. Y de aquí, déjenme cerrarlo para que se vaya a guardar con los cambios, no se vaya a guardar sin los cambios. Ya, entonces allí les acabo de compartir el documento, ¿verdad? Donde está la introducción, hay que hacer cambios y sería bueno que de repente el viernes me tengan un borrador para revisarlo o el día sábado para revisarlo porque recuerden que el día martes ya tenemos que subirlo, el documento. ¿Sí? Entonces revísenlo, trabajenlo, desarrollenlo.
Coordínelos, Edwin, coordínelos para que todos aporten lo que más puedan. Es un trabajo colaborativo y se nos puede acabar el tiempo. Entonces, pongámosle un poco de asunto. Bien, si no hay más, preguntas, yo creo que nos quedaríamos hasta allí, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes, ¿no hay preguntas? No, están muy callados hoy día. Yo creo que están asustados. No, profe. Ya, entonces todos colaboren, por favor, utilicen el WhatsApp para que se coordinen, ¿verdad? Y todos trabajen. Si ustedes gustan, me pueden mantener informado día a día para ver cómo van. Ya. Bueno, jóvenes, entonces de mi parte, muchas gracias. Nos quedamos hasta allí. Y entonces el día viernes deberían tenerme ya un avance de lo que han avanzado. Recuerden, la información ahorita no es importante de los candidatos, lo importante es armar el esqueleto, o sea, cómo vamos a hacer la página web, vamos a hacerla en PHP, cómo vamos a calcular el mercado lector, de dónde sacamos la información, cómo vamos a hacer la estructura, qué tiempo antes de las elecciones tendríamos que tener funcionando la página, ¿verdad? O sea, todo el artículo va en función de armar el esqueleto. De allí quien lo ponga en la práctica, Dios mediante podrían ser ustedes, pero yo pienso que ahorita no alcanzan ustedes, así que lo único que les queda es armar el esqueleto. Bueno, gracias jóvenes, y yo de mi parte me despido, voy a copiar su asistencia y de allí termino la transmisión. Hay cualquier cosita, ya saben, me pueden consultar, yo estoy, con gusto les trato de ayudar en lo que más pueda. El compañero Jesús me dijo que hoy en la noche le enviaba la documentación, pero eso lo hemos hecho solamente entre él, mi persona y el compañero Alexis, porque ya nadie ha enviado nada para poder terminar la documentación. Ya, entonces miren, Lo hemos hecho por así con la investigación de cada uno de nosotros y todo eso. ya, miren, de lo que le envíe su compañero, ¿verdad? Ustedes pueden seguir avanzando con las otras documentaciones, o sea, para ver cuál va a ser el tamaño de la muestra, para ver dónde van a sacar la información. Entonces, no trabajen todavía en la introducción, pero sí trabajen en los otros aspectos para ir ganando tiempo, porque no podemos cruzarnos de brazos, ¿sí? No va a tocar hacer así. Ya porque él dijo que en la noche le pasaba la documentación para que usted la revise y si era de acomodar algo que usted arregle o que le diga que hace falta y todo eso. Ya, en todo caso, yo creo que como estamos organizados ahorita, estamos por la emergencia, estamos mejor porque si yo hablo con él y luego ustedes no saben nada, se van a quedar en el aire. Entonces, yo ahí les escribo al grupo de WhatsApp, ¿no? Ahí veo lo que él me envíe, que no sé qué me vaya a enviar. Y según Ya eso, porque sí, él me dijo que ahorita estaba ocupado, por eso que no se había conectado a la clase y que en el transcurso de la noche le enviaba la tarea. No me pero dijo hora ustedes, porque me dijo que estaba trabajando. ya, pero ustedes avancen, ustedes no se confíen porque seguramente lo que él ha trabajado es parte de la introducción. Entonces ustedes trabajen en los otros aspectos que hay que seguir desarrollando. ¿Sí? No se queden con los brazos cruzados, hay que seguir trabajando. Ya listo, profe. Ya, aquí. Entonces yo me despido, que pasen muy buena tarde. Muchas gracias.